¿Cómo andan? Hola, buenos días. Hola. Buenos días, buenos días. Oye, procedo a grabar la clase para que sepan, ya estoy todo lo que se diga aquí, digamos, va a quedar grabado. Ya. Yo les voy a hablar hoy día. La clase va a ser relativamente sencilla. Bueno, uno siempre, ¿verdad? Cuando está en un área así científica, obviamente encuentra que las cosas son sencillas. Es obvio, porque uno ha estudiado tanto la misma materia que encuentra sencillo. Pero voy a hablarles de receptores, que son como las últimas etapas, dijéramos, de lo que queda del sistema nervioso. ¿Ya? Hay un montón de otras cosas, obviamente, por Dios, pero es imposible, o sea, es imposible abarcar todos los temas, así que voy a hablar de eh, Profe, receptores. Dime, y es que yo le quería hacer una pregunta. dime. Lo que pasa es que ahora empezaron a mandar materia y como usted sabe, hemos empezado a tener clases con el profesor del liceo. Sí, Pero sinceramente, en lo personal, yo no le entiendo mucho y le entiendo mejor a usted. Entonces, quería preguntarle si podía explicar lo de la materia que entra en la evaluación. mira, con todo gusto, pero Ah, ya. cuando la vea o cuando le voy a preguntar a Laura para que me haga un listado de los contenidos, ya está, y podemos hacer un Zoom de repaso incluso, sin problema, con todos sus contenidos, no Ah, te preocupes. No te ya, preocupes, muchas vale. gracias, profe. ¿Ya? Muchas Así que gracias. podemos arreglarlo, podemos hacer un Zoom especial solamente para ver los mismos contenidos, como un repaso, con preguntas y respuestas y qué sé yo, puede ser muy bueno eso. Sí, es una buena idea. Por supuesto que sí, vale. Muchas gracias, profe. Ya, ya. Pero fíjate que ojalá que todas las chicas después se enteren el día que lo podemos hacer. ¿Cuándo tienen la evaluación, Valentina? Como en una semana y media más. Ah, ya, tenemos tiempo. Ah, perfecto. Tenemos harto tiempo. Ya, incluso, sí, yo creo que la próxima semana podría ser, espero, me parece que la otra semana tengo semana de consolidación en una universidad, claro. Así es que en la próxima semana, por ejemplo, tengo disponibles varios horarios, porque una de las UE, no tengo clases con una de las UE esa semana. Así es que ahí podemos meter clases, puede ser un martes, puede ser un lunes, no, un martes, un jueves, sí, por ahí arreglamos. O el viernes, ya. Vamos entonces. Fíjense que yo les traía como última materia, porque ya veo que estas cosas ustedes no las ya pasaron, no las van a ver, porque me di cuenta que al parecer el profesor de ciencias que tienen ustedes ay, perdón, va a revisar solo el último contenido, que era el contenido este de DNA, RNA, proteínas y toda esa macana. Entonces, yo les voy a hablar un poquito ahora de percepción, para que tengan ustedes algunas ideas sobre nuestros receptores más importantes, pensando en que esta es la primera unidad del libro sobre el sistema nervioso. Ya después les voy a hablar de hormonas, después seguramente les voy a hablar de estructura y dinámica de los aparatos reproductores, y, y ahí termino yo ya, porque lo otro lo pasa el profe y yo puedo repasar lo que él vea. Entonces partamos con esta idea de percepción, chicas. Eh, el concepto de percepción es un concepto súper importante del sistema nervioso, porque si yo les digo, por ejemplo, ¿pero qué es esto? Bueno, esto es un frasco, ya está. Frasco, tiene una tapa, que si yo, la tapa es azul, en fin, el frasco parece ser de vidrio y tiene un líquido en el interior, ya, perfecto. Todo el mundo conoce esto, una cuchara. Ah, perfecto, ya está. Y así, una corchetera, no sé qué, un celular, ya está. En fin. Pero hay cosas que son más difíciles de percibir porque no tenemos la información sobre ellas. Entonces, cuando no tenemos la información sobre algo, la percepción se hace más complicada, porque solamente percibimos en forma bruta, pero no tenemos información previa. Por ejemplo, si yo les muestro esto, por ejemplo, ustedes solamente pueden decir que es un vidriecito, a lo mejor, pero alguien que conozca un poco más puede decir que se llama portaobjeto, por ejemplo. Ah, alguien más podría decir, uy, se pone en el microscopio, qué sé yo, ya. Entonces, como ven, la percepción no es solamente que vienen estímulos del medio externo y el cerebro los toma como una imagen, sino que nosotros hacemos una construcción intelectual de la luz, de los sonidos, de los olores, de todo. Hacemos una construcción siempre. Entonces, fíjense, vamos a hablar de la visión como el primer receptor clásico, el clásico receptor de la visión. Déjenme poner el cronómetro para no descuadrarme con la hora, eso es.
porque ya sé que tienen clases de biología después con el profe. Entonces, fíjense que nosotros para ver el aparato visual, quedaron al revés, tenemos esta estructura que es el globo ocular. Entonces, ¿qué es el globo ocular? El globo ocular, chicas, es exactamente igual en principio que una camarita de un teléfono celular, que una macana de esa. O sea que contiene una región que tiene lentes, déjame poner una pluma, una región que tiene lentes, por ejemplo, el cristalino es un lente, ya les voy a explicar cómo funciona, y una región transparente donde está la córnea, ¿verdad? Un líquido en el interior, el humor acuoso. El iris, ¿qué es el iris en el fondo? Una cuestión que se cierra y se abre para permitir el paso de luz, es un músculo, ya está. Y luego entonces el cristalino, que está unido ahí, qué sé yo, no está colgando, está unido mediante un sistema que son los cuerpos ciliares, y entonces este cristalino, fíjate, perdón, no lo sé. Este cristalino, chicas, denme un segundo, por favor, 30 segundos. Perdón, que soy idiota. Ya, discúlpeme, chicas, no estoy compartiendo la pantalla. ¡Oh, qué idiotes! Denme un segundo. Me alargué nomás, perdónenme. Ahí voy. Pucha, perdónenme. Ahí sí. Con razón la cuestión vino a avisármela. Ya, ahí sí. Entonces, aquí está el globo ocular, ¿verdad? El globo ocular tiene, repito, entonces, un sistema de lentes, ¿ya? Voy a poner puntero de nuevo. Un sistema de lentes, donde está el famoso cristalino. Entonces el globo ocular es en el fondo una cuestión redondita que tiene un lente y atrás un sistema sensible. Y ese sistema sensible, chicas, es la famosa retina. ¿Ya? ¿Y por qué la interrumpí? Porque justo en esta parte no hay retina, en ese pedacito. Donde sale el nervio óptico, ahí no existe retina. Es ciega esa parte del ojo. Entonces, imagínense que vamos a mirar un árbol aquí, por ejemplo. No sé qué. Eso es un árbol, se supone. Entonces, la luz del árbol viene de aquí, ¿ya? Y es una cuestión increíble porque se mete a través del iris, ¿verdad? Este orificio es el iris, que se cierra y se abre, y entonces la luz hace una convergencia de la imagen. Mira, se los voy a demostrar. Déjame agarrar una hoja en blanco. ¿Dónde la dejé? Tenía una hoja por ahí. Mira, ahí tengo una hoja en blanco más o menos. Entonces aquí tengo un lente y voy a poner el lente ahí. Mira, se fijan que se ve como el techo. Mira, ¿ven que se ve el techo arriba? El techo tiene un sistema ahí de esos zinc como transparentes. Se ve el techo. Y entonces acá si enfoco, por ejemplo, no, ahí hay poca luz como para poder hacer el experimento. Pero lo interesante es saber que yo estoy colocando un lente ahí y entonces ustedes pueden ver el techo del lugar donde estoy a partir de este lente. ¿Y qué es este lente? Esto que tengo en la mano. Un lente como una lupa, que es el cristalino. Entonces, si tú colocas la lupa así de frente, se ve más grande, pero si tú la vas alejando, miren lo que pasa. Se ve al revés las cosas, mira. Tengo mi mano yo ahí, puesta, pero cuando la paso por ahí se ve al revés, mira. Ah, así exactamente funciona el cristalino en el ojo. Entonces, las imágenes se ven al revés, pues entonces veo el árbol al revés aquí, por decirlo de alguna manera. Ya. Bueno, y entonces el ojo tiene un sistema que es esta retina, ¿ya? Y esta retina tiene receptores, y estos receptores son esas celulitas de ahí, miren. Estas. Hay dos tipos de receptores en la retina, chicas. Unos receptores que son así gorditos, que se llaman conos, y otros receptores alargados, así, que se llaman bastones. Y listo, y se acabó la historia. Hay conos y bastones. Listo.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿y para qué sirven estas células? Los conos sirven para ver colores y los bastones sirven para ver blanco y negro. Por lo tanto, los bastones sirven para ver de noche y los conos sirven para ver de día. ¿O alguien puede ver colores de noche sin luz? Nadie. Entonces, si tú vas al campo, por ejemplo, ponte tú que te vas a acampar. Y ahí se ve la luz de las estrellas y hay apenas una luna nueva, por ejemplo. Ponte tú. Y se alcanza a ver un poquito el suelo. Pero si alguien te muestra un chaleco y te dice, oye, este chaleco, ¿de qué color es? ¿Este es el tuyo? Entonces tú lo ves y dices, ay, no sé si es blanco o es amarillo. Es claro, es clarito, pero no puedes decir el color. No lo puedes decir porque no hay luz suficiente. Entonces los conos necesitan mucha luz, mucha. En cambio los bastones, con una poquita cantidad de luz, pueden ver. Entonces los bastones sirven para ver en blanco y negro y los conos para ver en colores. Listo. Eso es todo. Esas son todas las células que hay en la retina. ¿Cuántas hay? Mira, no sé. Hay aproximadamente 1.000.000 de conos y bastones. Pero hay más conos en esta parte, mira. Hay más conos aquí, en la fobia central, ahí, que por acá. De repente por acá igual hay algunos conos. Y acá está lleno de bastones, sí. Y aquí igual hay un poquito de bastones, pero poco. La mayoría está disperso para los lados. ¿Ya? Perfecto. Entonces ese es el globo ocular en términos generales. Tiene por fuera una estructura blanca, ¿verdad? Que se llama esclerótica. Y cuando llega aquí a la parte donde está el iris, que es, en el caso mío es café, ahí esto es transparente. Y esa es la córnea, ¿verdad? Cuando la gente se hace trasplante de córnea, por ejemplo, una persona muere desgraciadamente y es donante, se le corta esa córnea ahí, y esa corniecita queda así, es igual que sacar como un lentecito así, ¿verdad? Y ese lentecito que se saca se le puede poner a otra persona. ¿Ya? Trasplante de córnea. Ok, listo. Esto es más raro, no los quiero complicar, chiquillas, ¿eh? Pero las quiero complicar, pero tengo que decírselo, no puedo mentir. Resulta que este es el cerebro. Entonces uno dice, bueno, el cerebro, ¿dónde tiene conectados los ojos este cerebro? Los tiene conectados ahí, mira, en esa, ¿se fijan que hay como una X? Ahí, en esa estructura. Esos son los nervios ópticos. Entonces, ahí, de ahí sale un ojo para acá y el otro ojo al otro lado. El nervio óptico. Ya está. Y ahí están los ojos. Entonces, después ese nervio óptico, ¿qué pasa para adentro? ¿Qué ocurre? Mira, ocurre lo siguiente. Este, entonces, es el nervio óptico. El nervio óptico tiene una cuestión tan rara. Mira, si aquí está la retina de un ojo, va a poner que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. La retina del lado izquierdo, una parte de, más o menos tiene 1.000.000 de axones. Una parte de los axones van para el mismo lado, pero la otra parte de los axones se cruzan y van para el otro lado. ¡Qué loco! Igual acá. Este otro ojo, una parte de los axones van para el mismo lado y otra parte va el lado contrario. Entonces, en el fondo, fíjate, toda esta información del nervio óptico pasa a formar una estructura que se llama tracto óptico. El nervio óptico, después del cruce forma el tracto óptico, y el tracto óptico termina en una parte del cerebro muy rarita, chiquitita, que se llama geniculado lateral del tálamo. Es un nombre horrible, ya sé que a lo mejor no lo van a memorizar, pero me importa que lo entiendan. Geniculado lateral del tálamo, que es una estructura así, mira, tiene esas capitas como hojas de cebolla. Las 1 y 2, 3, 4, 5 y 6 son distintas. Pero procesan, ¿qué hacen? Procesan la información que proviene del tracto óptico. ¿Y qué procesan? Mira, la capa 1 y 2 ¿Cómo se procesa, llamaba, profe? se llama geniculado lateral del tálamo. Gracias. ¿Ya? ¿Y qué procesa? Mira, qué increíble, toda esta cuestión está increíble. Procesa el contraste y la forma. Esta procesa contraste y forma. Y la 4, 3, 4, 5 y 6 procesan textura, color, profundidad,
textura, color y profundidad. Entonces, ¿cuántas propiedades tiene la visión? Bueno, contraste, forma, textura, color y profundidad. Y eso lo procesa el geniculado lateral del tálamo a cada lado, ¿ah? O sea que aquí, lo que pasa es que aquí, no, en este esquemita no se ve, pero ese pirulito está escondido por ahí detrás, más o menos. Entonces, viene el nervio óptico aquí, se mete por el lado, llega al geniculado lateral del tálamo, y de ahí, ¿a dónde va? Va a esta región. Mira, ¿se fijan que hay una rayita ahí? Esa región es la cisura calcarina. Mira, voy a dar vuelta el cerebro así para que tengan una idea. Esta es la parte posterior, ¿verdad? Este es el lóbulo occipital. Entonces, ahí está la cisura calcarina. Ahí está nuestra corteza visual primaria. Si una persona, por ejemplo, ponte tú, no sé, una mala suerte, se cae en moto y le da una hemorragia en esta región del cerebro, en la región posterior, ahí, queda ciego. Queda ciego, chicas, aunque no le haya pasado nada en sus ojos, porque esta es la región del cerebro que interpreta los procesos visuales. Profe, ¿y si alguien nace como con un problema en el geniculado lateral del tálamo? También ¿También queda queda ciego. ciego? También queda ciego porque no tiene cómo hacer llegar la información hacia el cerebro, porque de aquí sale la información en el fondo hacia la No, corteza occipital de un en la lado y del primera otro. clase o la segunda clase usted dijo algo de un tipo de ceguera que como que tú ves, todavía ves reflejos, ves colores. ¿Esa clase de ceguera es cuando afecta a eso? Mira, hay una ceguera muy especial que se llama visión ciega. La visión ciega es que los tipos ven las cosas sin verlas. Te explico. Si yo le digo a una persona, oye, mira este frasco, ¿lo puedes destapar? Entonces la persona te dice, oye, pero me estás leseando, si yo soy ciego. Hazlo, por favor. Entonces la persona va y toma el frasco y lo destapa. Tú no se lo pasaste en la mano. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo pudo ver el frasco si es ciego? Porque él tiene un tipo de ceguera en la cual él no ve los objetos, pero sí sabe, su cerebro sabe dónde están. Entonces, cuando uno a veces ve personas con discapacidad visual en la calle caminando con un bastón y van caminando rápido. Y van así como, y no chocan con nadie, no chocan con un árbol, con nadie. Y uno dice, esta persona tiene visión ciega. O sea, la persona no ve las cosas, pero sí las ve, pero sin darse cuenta, o sea, a espaldas de la conciencia. Yo siempre les digo, les pongo un ejemplo a mis estudiantes en este sentido. No sé si alguno de ustedes ha hecho alguna vez tirarse por los cerros en bicicleta. Yo hace muchos años lo hacía, me tiraba por los cerros en bicicleta, entonces de repente en los espinos uno agacha la cabeza, ¿sí? Para no atraparse con las ramas. Entonces la pregunta es, ¿cómo logra hacerlo? ¿Uno ve las ramas que vienen tan rápido? No las ve. Entonces, el sistema es reflejo. La visión ciega es parte de la visión, pero es un sistema de reflejo que permite mover la cabeza y saber dónde están las cosas sin verlas. Entonces, a lo mejor un tipo de lesión como esta que tú describes podría llevar a una situación como esa, a que una persona tenga discapacidad visual, pero que mantenga las propiedades de la visión ciega. Es muy posible. ¿Ya? Perfecto. Ahora, fíjense, les tengo que explicar un detalle bien friki de esto. Voy a limpiar un poco. Espera un segundo. No voy a limpiar nada. Lo voy a hacer así. Imagínate, por ejemplo, que estás mirando la puesta de sol en un punto que está acá. Ahí está la puesta de sol en el mar, por ejemplo. Ahí está el mar y está el sol poniéndose. Entonces me dice, oye, aquí viene volando una gaviota. Supongamos que esa es una gaviota. ¿Ya? Y viene volando. Es un ratón. Entonces uno dice, oye, todo mi cerebro, si yo estoy mirando el sol de frente, ¿todo mi cerebro ve volar la gaviota? No. Mira, imaginemos que aquí está el ojo, ¿verdad? Así entero ya hecho, y ahí está el cristalino. Entonces, si aquí viene la luz de la gaviota, cae en esta retina, en esta mitad de la retina. Y esa mitad de la retina va para ese lado, ¿se fijan? O sea, va para este hemisferio. Ya, lo vamos a marcar. Y si ahora miramos el otro ojo, porque estamos como de reojo y estamos mirando al sol nosotros, pero de reojo vemos la gaviota. De reojo, la luz de la gaviota aquí cae en la línea roja, y la línea roja va para el mismo lado. O sea, en el fondo, si la gaviota pasa volando por el lado derecho mío, y yo estoy mirando de frente y la veo como de reojo, entonces estoy mirando con mi hemisferio izquierdo.
Y cuando la gaviota pase por el frente, voy a mirar con mis dos hemisferios. Y cuando pase hacia el lado izquierdo, la voy a mirar con mi hemisferio derecho. Qué loco, ¿eh? Entonces eso es muy interesante, saber que las cortezas visuales, porque esta es la frontal, ¿verdad? Y esta es occipital, las cortezas visuales en el fondo entonces miran los objetos de acuerdo a la posición. Si el objeto está en tu lado derecho, ¿ya? Miras con tu corteza izquierda. Y si tu objeto está en el lado izquierdo, miras con tu corteza derecha. Y si tu objeto está en el medio, como ahora la pantalla del computador, bueno, miras con los dos hemisferios. ¡Oh, qué interesante! Oiga, profe, y eso tiene, o sea, hay una cosa que yo encuentro rara y que siempre he encontrado rara toda mi vida, es que cuando uno se pone como acostado con la cara hacia el lado, ve doble. ¿Por qué pasa eso? La razón es muy simple. La razón es muy simple. Voy a ir a una pantalla en blanco. La razón es muy simple. El ojo es una macana así. O sea, ahí está el cristalino, el iris, qué sé yo, la retina y toda la lesera, y el nervio óptico. Entonces, el ojo tiene 6 pares de músculos. Marcador de resaltado, color de lápiz. Sí, voy a poner ese. Tiene un músculo aquí, otro músculo arriba, 2. Otro músculo acá, 3. Otro músculo igual a este por el otro lado, 4. Un músculo oblicuo aquí, 5, y un músculo oblicuo acá, 6. O sea que si uno mira el ojo por delante, se ve así. Ahí tiene un músculo por un lado, por el otro, por arriba, por abajo, y uno oblicuo así y otro oblicuo para el otro lado. Entonces, cuando tú pones la cabeza para el lado, los ojos como que no están diseñados para que uno ande con la cabeza para el lado. Entonces, como no están diseñados para eso, los ojos como que se caen un poco y se separa el tono de los músculos oculares de un ojo y otro. Y si tú separas los tonos, el tono de los músculos oculares, ves inmediatamente doble. Por eso los borrachines ven doble. Porque cuando una persona se emborracha, cambia el tono de los músculos oculares. Entonces, de repente, un ojo le queda como mirando para afuera, el gallo sigmo jurel. Y entonces el tipo empieza a ver doble. Y eso se llama diplopía. O también se le puede llamar amblioplía. Ya está, visión doble. Entonces, en algunos chiquitos a veces un músculo ocular viene más corto que otro. Entonces, no sé si han visto alguna vez que hay unos chiquitos que se ponen unos lentes y un lente tiene un parche blanco pegado encima. Y uno dice, oye, ¿para qué usará un parche blanco pegado en el lente este niño? Y es porque están regulando la forma en que los ojos tienen que moverse, porque los ojos se mueven en forma idéntica y perfecta. Entonces, cuando te pones para el lado, cambia el tono muscular. Esa es la razón. ¿Ya? Entonces, perdón, no, acá. Entonces, ¿cómo es el circuito ocular? El globo ocular tiene la retina. La retina tiene el nervio óptico. El nervio óptico se transforma en el tracto óptico. El tracto óptico llega al geniculado lateral del tálamo y el geniculado lateral del tálamo llega a la corteza visual primaria. Y ese es el circuito de la visión. Así de simple. No hay más. ¿Ya? Ok. No hay más que eso. Entonces, les quiero mostrar una cosa sobre la experiencia de los conos y bastones. Una experiencia estúpida, miren. Yo voy a tomar un puntero, un marcador de resaltado, y lo voy a poner en color del lápiz en negro. Miren. Yo les pregunto ahora, el cuadrado marcado con A y el cuadrado marcado con B, ¿son del mismo tono o son de distintos tonos? ¿De distinto tono? Sí, yo también lo veo de distinto tono, claramente. ¿Verdad? El A es negro, dijéramos, y el B es blanco. Miren lo que voy a hacer. Es una cosa bien estúpida. Voy a empezar a teñir todo el tablero. Voy a teñir esto, hay que teñir todo. No me va a demorar tanto, voy a tratar de hacerlo de la forma más breve posible. Espera, voy a teñir al borde aquí. Si quieren me pueden ayudar a teñir. Dejen sin teñir el A y el B.
El A y el B tienen que quedar enteritos, sin teñirlos. Ya está. Ya, voy a tener, hay que teñir con negro, sí, pues. Ya, ahí, ya. Con negro, eso, vayan teñiendo todo. El A y el B tienen que quedar sin teñir. Ya, ¿y qué pasó? ¿No eran de distinto color? ¿Alguien me puede explicar eso? Qué loco, ¿ah? Para que vean, chicas, que lo que vemos no es realmente lo que existe. Nuestros ojos construyen también a partir de lo que vemos ciertas ilusiones. La realidad no es tal cual como la vemos. ¿Ya? Ese va a ser nuestra enseñanza a partir de este Pero ejercicio. si no fuera así, no existirían los ilusionistas. Bueno, entre otras cosas, claro, los ilusionistas se basan justamente en cosas que pueden hacerse, como Por esta, ejemplo, imagínate. ¿Ya? una ¿Sí? vez conversé con un mago y él dijo que en realidad se aprovechaban como que el ojo tiene un rango de visión muy pequeño. Entonces se aprovechaban de ese pequeño rango de visión y ahí aprovechaban hacer los trucos de magia. Por ejemplo, un truco de carta, aprovechaban eso para poner una carta que era un poquitito milimétricamente más chica que la normal. Y ahí aprovechaban, y esa era la magia. Por ejemplo, claro, exactamente. Y ellos la veían, se daban cuenta. O podían sacar una carta o esconderla o moverla o ponerla así entre medio de los dedos, por ejemplo. Claro. Y moverlas rápido y a veces los movimientos rápidos son ciegos a tu ojo, si son bien rápidos. Claro, exactamente. Si tú ves un colibrí que pasa volando por el patio de tu casa, no le ves las alitas volando, ves una cosa así, nomás que se mueve así, como una nube, porque las mueve tan rápido que no alcanza a poder percibirla. Claro, realmente la realidad no es tal cual como la veo. Por ejemplo, si yo te digo, esto es de color rojo, ya bueno, sí es rojo, pero ¿es rojo? No, no es rojo. ¿De qué color es? Es difícil decirlo. Esta sustancia es distinta de esta sustancia. Entonces, esta sustancia, por ejemplo, hace rebotar la frecuencia de onda de luz verde, y esta hace rebotar la frecuencia de luz roja, Pero y no esta hace debería ser rebotar la blanca. frecuencia de luz azul. Pero en el fondo eso es para nuestros ojos, porque si yo le muestro esto a una culebra, o a un gato, o a un pescado, no lo va a ver así. Claro. Interesante. Sigamos. Oye, ya, ¿quién mira rayando toda esa lecera? ¿Quién hizo eso? Cabras, chicas. Voy a descartar toda esta cuestión. Eso es pesado. Vamos de nuevo. Vamos a escribir, ¿verdad? Ya está. Ya, listo, sigamos. Entonces, fíjense, ¿ya? Que aquí está la corteza visual, entonces. Ya está. En la región del cerebro que yo les dije. Listo. Eso me interesa entonces que lo tengan claro. Y esa corteza visual, ¿verdad? Es la que permite procesar nuestra visión. ¿Ya está? Toda esta región. Si hay una lesión en esta corteza visual, se pierde la visión. Listo. Y aquí, fíjate, estamos mostrando una imagen bien bonita. Voy a tratar de explicarles para que me puedan seguir con la idea. Mira, aquí estamos mostrando un disco de colores a una persona enfrente. ¿Y cómo ve el disco de color? ¿Cómo lo ve su cerebro en su corteza occipital? Lo ve moteadito así. Porque la mitad izquierda y la mitad derecha del disco, ¿se acuerdan que dijimos que se veían en los hemisferios contrarios? Bueno, pero como las dos mitades son iguales, se ven iguales en ambos hemisferios. Pero en este caso, este disco no es igual. El lado izquierdo y el lado derecho, si ustedes se fijan, no son iguales. El lado izquierdo tiene tonos rojos y azules y el lado derecho tonos amarillos y verdes. Entonces, si ustedes se fijan, se ven en los hemisferios inversos.
En un hemisferio se ven los tonos amarillos y verdes, en el otro los rojos y morados. ¿Ya está? Y esto está tomado con técnica de fMRI, o sea, imagen de resonancia magnética funcional. Voy a la siguiente. Audición. La audición, chicas, es un aparato maravilloso, el oído, porque el oído permite percibir sonidos, ¿ya? Los sonidos del ambiente, qué sé yo, todos los sonidos. Los sonidos son perturbaciones del aire, en un espacio donde hay aire. Si tenemos dos astronautas, por ejemplo, un astronauta no le puede decir a otro, oye, pásame la llave, no sé qué. No puede. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo hacen por radio, porque no hay aire en el espacio exterior, porque están por sobre la atmósfera. Entonces, nosotros, como estamos en el aire, somos personas aéreas, la Tierra tiene aire, entonces tenemos un aparato para recibir los sonidos, y ese aparato es este, que se llama cóclea, que se los voy a mostrar al tiro desde otra perspectiva. Pero quiero contarles algo antes. Al lado de la cóclea tenemos otro aparato que es este. Entonces, ¿cómo se llamaba este? Cóclea. ¿Y cómo se llama este? Este se llama sistema vestibular, ¿ya? Esto es súper importante, sobre todo si alguna persona de su familia, por ejemplo, ha estado experimentando mareos, por ejemplo, se podría explicar por una alteración del sistema vestibular. Entonces, tenemos el sistema vestibular y el sistema coclear, ¿ya? La cóclea. El sistema vestibular llega a un nervio, ese que está ahí en el número 7, que por supuesto es el nervio vestibular. Y la cóclea llega a un nervio que por supuesto es el nervio coclear. Obvio. Pero, miren el detalle friki, interesante. Pero estos dos nervios van muy pegaditos, van juntos. Y como van juntos, se le llama 5, palito, 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 número romano 8, octavo par. Entonces, por ejemplo, imagínate que va con su abuela al médico. La abuela le dice al médico, mire, doctor, lo que pasa es que cuando yo me agacho a recoger algo, como que voy para adelante. Y si me levanto bruscamente de la mesa, como que se me marea todo y me voy a caer y me han tenido que firmar y no sé qué. Entonces el médico le dice, ah, señora, usted tiene una enfermedad del octavo par. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que hay alguna alteración en el compromiso del sistema vestibular, que pertenece al octavo par. Al igual que pertenece el nervio, ¿verdad? Auditivo. Nervio coclear o nervio auditivo. Voy a la siguiente. Ahora, ¿cómo es este aparato auditivo? Es muy simple. Esto ya sabemos, es la oreja. Este es el pabellón auditivo. Después, si tú te metes un cotón, por ejemplo, cuidado, es peligroso, te puedes llegar a tocar el tímpano. Y cuando toca el tímpano suena así como... porque mete turbulencia. Entonces, el tímpano es una membrana, ¿ya? Que ahí está cortada, pero es así. Miren, es como un embudito, así. ¿Ya? Y entonces ese embudito tiene un hueso pegado ahí. Y ese hueso tiene una forma así, mira. Es así. Ese es el martillo. Después tiene otro huesecito al lado que se llama yunque. Y un tercer huesecito ese, igual que los estribos para andar a caballo, que se llama esternón. Entonces, aquí hay aire en esta cavidad. Pero en la cavidad de adentro no hay aire. Hay líquido. Un líquido parecido al plasma sanguíneo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos la famosa cóclea o caracol. Por eso la gente le llama a esto caracol. Porque es obvio, parece un caracol. ¿Ya? Cóclea o caracol. Y de aquí sale un nervio. Ese nervio que está en amarillo ahí es el nervio auditivo. Pero del otro aparatito, ¿ven ese negro que estaba ahí? Ese negro con globito, ese era el que habíamos mostrado aquí. Ese negro con globitos es el sistema vestibular. Entonces voy a poner ahí sistema vestibular, el de los mareos. Y ese sistema vestibular también tiene un nervio que va ahí, que es el nervio vestibular. Y entonces esos se juntan en un solo nervio que es ese, y ese nervio se llama, ¿verdad? El 5, 6, 7, 8, el octavo par. Entonces, ¿cómo funciona esta macana? Muy simple. Cuando tú recibes un sonido, cualquiera, lo que sea, ese sonido ingresa por el pabellón auditivo, rebota en el pabellón, qué sé yo, y llega al tímpano.
y el tímpano se mueve, como la membrana de un parlante. Y cuando se mueve, empuja los huesecillos, martillo, yunque y estribo, y hace vibrar el estribo al final. Y ese estribo vibra para adentro, donde está lleno de líquido. Y al vibrar esto, hace vibrar unas células nerviosas que están ubicadas aquí en el interior del caracol. Y esas células nerviosas, ¿verdad?, son las que permiten transducir, o sea, transformar las vibraciones en impulsos nerviosos a través del nervio auditivo. Y así funciona, y eso es todo. No hay ningún otro misterio ahí. Dime, Valentina. Una pregunta, o sea, ¿de qué se produce la cerilla? La cerilla, excelente pregunta. Lo que pasa es que aquí la piel tiene, la naturaleza es tan inteligente, tiene unas glándulas así, mira, con unos hoyitos. Y aquí adentro esas glándulas tienen un montón de células. Y esas células producen una sustancia que llamamos cerumen. Entonces esto se llena de cera, ¿ya? Y se llena de cera, a veces tapa el tímpano y ahí ya hay que limpiar. Se llena de cera para evitar que se produzcan infecciones en el ducto auditivo y por si se te mete un insectito, ponte un parásito. Porque el cuerpo siempre piensa que nosotros todavía andamos así desnudos y vivimos en la selva, o en un sistema como prehomínido. Entonces, que dormimos en el pasto, en la tierra. Entonces, si se metía un bichito para acá, el bichito se ahogaba en el cerumen. Y entonces el cerumen además no es apto para poner huevos, tampoco. Es muy raro que un insecto pueda poner huevos en el cerumen. Entonces, eso nos permite proteger el sistema auditivo de invasores. Esa es la razón. ¿Ya? Perfecto. Sistema involucrado, entonces, las células ciliadas, que son las células nerviosas que están contenidas en el interior del caracol. Listo. Y me faltó una cuestión. Miren, hagamos un experimento. Con la boca cerrada, tápense la nariz y hagan así como, tiren aire para adentro. Para adentro y para afuera. Sienten como que suena algo que así. Mira. Es porque cuando hacen eso están metiendo aire por este tubo. Y este tubo empuja el tímpano para afuera, o si ustedes como que chupan, lo empuja para adentro. Y entonces, como empuja el martillo, el yunque y el estribo, eso hace golpear este líquido en el interior y eso hace que sus células sensoriales, nerviosas, vibren y producen sonido. Por lo tanto, ¿cómo se llama este tubo? Este tubo tiene un nombre antiguo. Se llama trompa de Eustaquio. ¿Ya? Pero ese es el nombre en la anatomía antigua, Eustaquio. Hoy día se le llama trompa faringotimpánica. Ese es el nombre moderno en anatomía. ¿Ya? Perfecto. Voy a la siguiente. ¿Y dónde procesa el cerebro el sonido? Muy bien. El cerebro procesa el sonido aquí, en ese pedacito de corteza. Entonces, lóbulo frontal, ¿verdad? Lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Entonces aquí, en este lóbulo temporal, en el primer giro temporal, esto se llama cisura de Silvio, ¿verdad? O surco lateral, aquí, en este pedacito, está la corteza auditiva. Y cada hemisferio cerebral tiene su propia corteza auditiva. Entonces, aquí está la corteza auditiva del hemisferio derecho, izquierdo, y aquí está la corteza auditiva del hemisferio derecho. ¿Estamos? Perfecto. Súper bien. Entonces la corteza auditiva procesa los sonidos de acuerdo a la frecuencia. Esta es la corteza auditiva exactamente. Entonces aquí procesa las frecuencias altas, 16.000 Hz. Aquí la frecuencia un poco más baja, 8.000, 4.000, 2.000, 100, 500. La frecuencia más baja que podemos oír son 80 Hz. Los humanos. ¿Ya está? Y la frecuencia más alta es 16.000. Pero los murciélagos, chiquillas, los murciélagos pueden oír 22.000 Hz de frecuencia. Imagínense, qué impresionante. Porque uno siempre como que cree que los animales son inferiores a nosotros. Nosotros somos los más capos. Mentira, esa cuestión es mentira.
Ellos, por ejemplo, pueden oír mucho mejor que nosotros, los murciélagos. Los perros, por ejemplo, pueden oír a frecuencias más bajas de 80. Por ejemplo. Qué loco, qué interesante. Ya. Entonces, ¿cómo se llama esa corteza, chicas? Corteza auditiva primaria. Y procesa todos los sonidos. De modo que aquí tenemos unas imágenes de resonancia magnética funcional en 3 casos: speech, medio ambiente y música. ¿Cómo se oyen los ruidos del discurso, del medio ambiente y de la música? Del discurso se oyen así en el hemisferio izquierdo y así en el hemisferio derecho. ¿Se fijan que como que hay más compromiso neurológico en el izquierdo que en el derecho? Claro que sí, porque el lenguaje se ubica en el hemisferio izquierdo, no en el derecho. O sea, si tú tienes un accidente aquí, ponte tú, no sé, la mala suerte de la vida, como está hoy día el país, te llega un balazo aquí en esta cuestión. Un balazo, sí, una bala perdida. No pierdes el lenguaje. Te operan, te sacan la bala, qué sé yo, y vas a quedar con algunos problemas, pero no pierdes el lenguaje. Pero si el balazo te llega en el hemisferio izquierdo, vas a quedar con afasia. No vas a poder hablar o no vas a poder entender lo que te dicen. Ya. Los ruidos del medio ambiente también se escuchan distintos, mira, en el hemisferio izquierdo y en el derecho. ¿Por qué? Porque el izquierdo es un hemisferio más matemático, más analítico que el derecho. Entonces, seguramente aquí él hace un análisis de lo que está ocurriendo, de cuáles son los ruidos ambientales. En cambio, el derecho los recibe como ruidos nomás. El izquierdo, ¿cómo escucha la música? Mira, al izquierdo casi no le interesa la música. ¡Qué loco! La música le interesa fundamentalmente al hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho es más espacial, es menos matemático. ¿Ya? Perfecto. Voy a la siguiente. Receptores del equilibrio. Los receptores del equilibrio son esa cosa rara, porque yo les había mostrado. Mira, esa cosa rara. Entonces, esa cosa rara, chiquillas, es en el fondo un sistema donde hay 3 canales semicirculares. Este, ese de ahí y el de abajo. Entonces, eso es lo mismo, chiquillas, que cuando ustedes en matemática les hacen hacer esas cosas así. Y le dice el profe de matemática, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces, en el fondo nosotros tenemos un eje X, Y y Z ahí al interior de cada sistema auditivo. Y esta cuestión es chiquitita, po. Mira, ahí está el cráneo, ¿verdad? Aquí está el orificio auditivo, mira. Ahí está. Entonces, sigámoslo para adentro. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esta estructura, que es como un hueso así. Adentro de este hueso está todo, la cóclea, y está este sistema auditivo que estoy mostrando. Todo cabe ahí. Entonces son cuestiones chiquitas, así. La cóclea es una macana así de chiquitita. Ya, entonces, cuando tú mueves la cabeza hacia un lado, aquí adentro hay líquido. Entonces, esto es igual que tener así botellas, mira. Si tú mueves la cabeza por un lado, el líquido se va hacia un lado. Si tienes el otro eje y mueves la botella para adelante, el líquido se va para adelante, etc. Entonces, cuando esos líquidos se van para un lado o para otro, empujan unas células que están aquí adentro, en las ampollas. Hay 3 ampollas, una ampolla, 2 ampollas y 3 ampollas. Y esas ampollas informan, mediante el nervio vestibular, al cerebro, cuál es la posición de tu cabeza y de tu cuerpo. Listo. ¿Y qué pasa si esas ampollas se revientan? Queda la pelotera. La persona pierde la capacidad del equilibrio para siempre. Y no puede estar de pie. Y no puede estar acostada porque sienta que todo gira. Y entonces esa persona va a tener que tomar de por vida unos fármacos antipsicóticos que son los únicos que ayudan en estos casos. Desgraciadamente. Voy a la siguiente. Receptores del gusto. Profe, ¿Sí? Dime. y el caso anterior, ¿eso puede ocurrir temporalmente, solo a veces, y pasarse como un síntoma? Pero claro, mira, te voy a contar que existe,
no sé si alguna vez les ha pasado que van a andar en bote por ahí en Valparaíso, no sé qué, y terminan vomitando. ¿Por qué terminan vomitando? Porque el bote va ahí, y su sistema auditivo adentro está así, todo el rato, moviendo los líquidos de adentro de esos canales y estimulando al cerebro. Entonces el cerebro se aburre de tanta estimulación y dice aquí hay algo malo y produce un vómito. ¿Ya? Y al revés, imagínate un gallo que vive en el mar, un marino, ponte tú un marino mercante. El marino mercante, ponte tú que fue de aquí a Europa en barco y volvió. Y después llega a su casa, ponte tú que vive, que vive ahí en Valparaíso. Llega a su casa y cuando llega a su casa y está sentado comiendo, almorzando, siente como que la mesa se mueve. Y siente como que el cuerpo se mueve y cuando se acuesta en la cama, siente como que la cama se mueve. Eso se llama mareo de tierra. Entonces hay un mareo de agua y un mareo de tierra. Y eso es porque el gallo estuvo tanto tiempo en el barco que su cerebro se acostumbró a recibir esa sensación. Entonces una vez que se acostumbra, cuando el gallo vuelve a estar en tierra sólida, eso queda como un fantasma en su cerebro, hasta que nuevamente se habitúa a estar en tierra. Qué loco, qué interesante. Entonces este órgano es súper importante para poder caminar, porque uno camina, pim, 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 y no se va para adelante, ni para atrás, ni para el lado. Y un borrachito sí. ¿Por qué? Porque el alcohol altera las regiones del cerebro, particularmente del cerebelo, que están recibiendo esta información. ¿Quién recibe esta información? Insisto, es esta parte, el cerebelo. Entonces, cuando bebes en exceso de alcohol, el cerebelo, que es esta estructura que tiene esa forma que se llama el árbol de la vida, le llaman también, esta estructura tiene miles de millones de neuronas, por eso es como un pequeño cerebro. Y este procesa, entre otras cosas, el equilibrio corporal. Entonces, como está contaminado con alcohol, no puede responder adecuadamente a las señales que provienen del aparato que estamos mostrando, y entonces el tipo se marea y por eso no puede caminar derecho por una vereda. A mí ¿Sí? me pasa eso de no poder pararme, o sea, no pararme, sino de estar acostado y que me gire el mundo, y si me paro, caerme cuando me da alergia. Pero no sé por qué pasa eso. Yo te voy a explicar por qué. Es muy simple la explicación. Porque la vía que participa en el proceso utiliza un neurotransmisor que se llama histamina. ¿Y cómo se llaman los antialérgicos? Antihistamínicos. Entonces la molécula que participa en el proceso se llama histamina. Por esa razón, cuando las personas tienen mareos, por ejemplo, mareos parciales, el médico le dice, mire señora, le vamos a dar un antialérgico. Y la señora le dice, oye, pero si yo no tengo alergia, estoy mareada. No se preocupe, con esto sí le va a pasar. Esa es la razón. ¿Ya? Pero Normalmente, que algunos antialérgicos producen sueño. por la misma razón, po, hija, por la misma razón. Porque las histaminas no solamente están ubicadas en este circuito, sino que están ubicados en el circuito de la alerta. Entonces, algunos antialérgicos cruzan la barrera hematocefálica, se meten al cerebro y actúan aquí, en una región que se llama área del tegmento ventral. Y ahí se produce histamina. Entonces, si tú bloqueas la histamina, bloqueas la alerta. Porque histamina, serotonina, acetilcolina, dopamina y norepinefrina son los neurotransmisores que permiten que estemos despiertos. Si bloqueas histamina, le quitas uno de esos neurotransmisores al sistema y entonces el sistema empieza a cabecear. Por eso se dice, si vas a conducir un vehículo, ten cuidado con el antialérgico que vas a tomar. Oye, espérame, o sea que hay dos tipos de antialérgicos, sí, unos que producen sueño y otros que no. ¿Cuál es la diferencia? Los que producen sueño llegan al cerebro y los que no producen sueño no se meten al cerebro. Por ejemplo, desloratadina no se mete al cerebro, pero clorferamina sí. La desloratadina. Desloratadina no se mete al cerebro. Pero la loratadina sí. Tan, tan. Interesante, ¿eh? Por esa razón los fármacos tienen tantas funciones y por esa razón es importante, tú no puedes tomar un fármaco si no sabes cómo funciona. Ya está. Profe, ¿qué pasa ¿Sí? con la gente que tiene anemia? Por ejemplo, yo tuve un harto tiempo y si me paraba y me mareaba. Es que, mira, ahí pueden haber muchas cosas. Habría que irse con cuidado ahí. No creo que tú a tu edad vayas a tener un problema vascular. Pero siempre habría que preguntarse otras cosas. Oye, ¿es posible que hubiese una epilepsia, por ejemplo, y no nos dimos cuenta? Una epilepsia puede producir mareos. Una intoxicación alimentaria puede producir mareos.
Un fármaco que estés tomando sin darte cuenta puede afectar el sistema y producir mareos. Por ejemplo, un vasodilatador periférico, por ejemplo. A pesar de que esos fármacos nunca los toman ustedes, pero podría producir mareo también. El exceso de cafeína puede producir mareo. El exceso de Coca-Cola. El exceso de alcohol, obviamente. Marihuana. Tusi. Cocaína. Metadona. Morfina. Claro. O sea, habría que irse delicadamente, bueno, tú no consumes ninguna de esas sustancias, pero habría que verlo. O sea, si estos mareos persisten, deberías obligatoriamente ir a un neurólogo y hacer los exámenes correspondientes. Sí, no, ya no me pasa, pero era por deficiencia de vitamina D y un montón de cosas igual. Ya, bueno, seguramente también el estrés puede producir mareos. Sabemos todos que los niveles de estrés alto producen alteraciones afectivas, depresión, y además de depresión, producen efectos en el sistema auditivo. Eso está más que demostrado. Qué bueno que ya no tienes la sensación. Pero en epilepsia es común, ¿no? Hay muchas presentaciones de epilepsia. No, la epilepsia no es siempre eso de caerse y convulsionar. Hay unas epilepsias que pasan así, como piola, como dicen ustedes, y que a veces cursan por un mareo, o cursan con una sensación como de pérdida del apetito, o una sensación de enrojecimiento de la cara, y son crisis epilépticas. Entonces, por eso siempre, cuando uno tiene dudas, hay que ir a ver a un médico indicado y hacerse los malditos exámenes para salir de él. Hablemos del gusto. El gusto está en la lengua, ¿ya? Entonces, a nosotros siempre nos muestran este mapa de la lengua y nos dice que aquí está el amargo, aquí está el ácido, ¿verdad? Ahí está el dulce. Eso es mentira. Este mapa es mentira, falso, fake. ¿Ya? No es cierto. Hay que seguir. No es cierto. ¿Cómo funciona entonces? Funciona así. La lengua, ¿verdad? Que es así, está encarnada ahí abajo la lengua. No es una cuestión así que uno saque como la serpiente, está encarnada en la base de la mandíbula. La lengua tiene miles de papilas gustativas, que uno se las puede mirar, cuando se pasa el cepillo, uno se puede mirar las papilas. Cada papila gustativa, hay varios tipos en realidad, foliadas, qué sé yo, en fin, pero las papilas del gusto, cada papila gustativa, chicas, tiene células nerviosas en su interior para todos los sabores existentes del planeta. ¿Cuáles son? Amargo, umami, ácido, salado y dulce. Esos son todos los sabores del planeta. ¿Conocían el sabor llamado umami? No. No, es el sabor de la carne. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú tienes una tienda de hamburguesas. Imagínate que tu tienda se llama McDonald's. ¿Ya? Yo no le digo Mac, sino que le digo McDonald's, porque venden pura porquería. Entonces, te compras una hamburguesa en la McDonald's. Bueno, tienes que saber que esta hamburguesa está hecha de puros desechos, de bolsas testiculares, de útero, de canal vaginal de vaca, de orejas, de ojos, todo molido, qué sé yo, de articulaciones, es sometido en unos aglomerantes, un poco de carne de soya, y esa es la famosa hamburguesa que venden en estas cosas. Ya se hacen con desechos, no son carne real. Entonces, esta hamburguesa, para que tenga sabor a carne, le ponen mucho glutamato de sodio. Entonces, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, alguien cocina una sopita en tu casa y dice, oye, le voy a poner un caldito de estos de gallinas o un caldito de carne. Esa cuestión es fundamentalmente glutamato de sodio. Y lo podrías comprar también así en un mercado. Es una sal blanca muy similar a la sal de aspecto. El glutamato de sodio es el sabor de la carne. Entonces, por esa razón, las hamburguesas de McDonald's son tan ricas de sabor. Pero si tú en tu casa, a tus hamburguesas caseras, le pusieras glutamato de sodio, quedarían 1000 millones de veces más ricas. ¿Ya? Ok, así que esas son las papilas gustativas y olvídense de ese esquema, chicas, porque es mentira. No es que allá atrás sintamos el amargo, en la punta de la lengua el dulce, no, es mentira. En toda la lengua se sienten todos los sabores. Y esta información va por cada una de las papilas a cada una región del cerebro, que es la corteza gustativa, que está detrás de la corteza auditiva, hacia el interior, y ahí se produce la sensación del gusto. ¿Ya? Perfecto. Vamos con el olfato. El olfato, ¿verdad?, se produce por las moléculas que tienen olor.
Nosotros decimos las moléculas odorizantes. Por ejemplo, no sé, esta cuestión, la stevia, no tiene olor. Ah, sí tiene. Oh, nunca me he dado cuenta, tiene olor como a vinagre, una cuestión rara. Profe, ¿Sí? por ejemplo, Dime. si yo quiero inventar mi propia carne, ¿le puedo poner glutamato de sodio? Por supuesto, ¿Y queda igual? claro. Y el glutamato de sodio, si tú lo quieres comprar en el supermercado o en alguna parte, no se le llama glutamato de sodio, porque es una palabra muy científica. Se le llama aginomoto. ¿Ya? Aginomoto. Y te compras una bolsita de 10 gramos, con eso tienes montones. Se usa como las salvas. ¿Ya? Entre paréntesis, si hay alguien hipertenso en tu casa, no debería tomar glutamato de sodio, porque ni tampoco comer sal, ¿verdad? Porque aumenta la hipertensión. Gracias. Ya. Entonces, estos receptores del olfato se deben a las moléculas que tienen olores. Y nosotros vivimos en un mundo donde todas las moléculas tienen olores, el café, todo tiene olor, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo se siente el olor. El olor se siente porque al interior de la cavidad nasal, arriba, en el techo de la nariz, existe una estructura de neuronas que se pegan a la piel, a la mucosa. Y esas estructuras de neuronas se excitan con los olores y envían impulsos nerviosos por el nervio olfatorio. ¿Dónde está el nervio olfatorio? Esas cositas blancas que están ahí. Ese de abajo era el óptico, ¿verdad? Pero ese que tiene el número 1 es el nervio olfatorio de cada hemisferio cerebral. ¿Ya está? Perfecto. Entonces los nervios olfatorios recogen esa información y la llevan a una parte de nuestro cerebro. Y esta parte de nuestro cerebro interpreta la información de los olores y nos dice qué olor es. ¿Ya? Olor de limón, de la manzana, y sí, uno distingue distintos olores. De acuerdo a la cultura, a donde ha crecido, puede distinguir más o menos olores. Por ejemplo, en las familias de las personas que fabrican perfumes, los gallos que hacen perfumes, pero los típicos, los fabricantes, tienen una sensibilidad muy especial a los olores. ¿Ya? Si vieron la película o leyeron el libro de Siskin, El perfume, van a darse cuenta que cuenta la historia de un gallo que tenía era súper dotado para sentir olores. Es bien interesante la peli. Ya. Bueno, entonces, pero aquí, fíjense, esta es la vía normal de los olores, pero hay otra vía que la dejé aquí en verde, y se las quiero contar. Esta vía es muy rara, chicas. Esta vía no percibe olores, se llama DNO. Percibe unas moléculas que se llaman feromonas. Entonces las feromonas no se pueden oler directamente. Feromonas. Las feromonas son las moléculas que permiten que un polillito macho encuentre a la polillita hembra. Que un gato macho se ponga en celo cuando se pone en celo una hembra, una gata hembra. O sea, están relacionadas con las relaciones intraespecíficas de macho y hembra dentro de una misma especie. Y las feromonas son las que permiten unir, decirle en el fondo, o sea, porque el polillito macho, ¿cómo consigue a su pareja? Oliéndola. Y esas son las feromonas. ¿Ya está? Y nosotros somos ciegos para las feromonas, no nos damos cuenta que existen esos olores. Pero las ratas sí, por ejemplo. Y todo el resto de los mamíferos. Es bien interesante. Digo, profe, ¿Sí? y la gente como que, hay gente que segrega un olor natural, es como dulzón o diferente, esos son feromonas. Esas son las feromonas, exactamente. Y hay algunas personas que tienen la capacidad de darse cuenta de esos olores. Por esa razón siempre se dice, el mejor perfume de tu cuerpo es cuando no te pones ninguna porquería. En estado salvaje, la especie humana evolucionó sin perfume. Y además, ustedes saben de dónde se sacan la base de los perfumes. La base de los perfumes se sacan del potito de las glándulas anales de una rata llamada rata almizclera. Entonces, así como cuando ustedes se aprietan una espinilla, ¿sí? Se aprieta esta porción de la región anal de la rata almizclera y se saca una sustancia. Esa sustancia se diluye en alcoholes, qué sé yo, y eso es el almizcle. El almizcle es la base de los perfumes, para que lo sepan, entre paréntesis. Por eso los perros se huelen el poto. Exactamente. Y por eso también los zorros, por ejemplo, se rascan el trasero con los árboles para dejar marcas de su territorio. Qué interesante. Y por eso los gatos orinan las paredes, porque en la orina van feromonas
para decir, aquí estuve yo, este es mi territorio. Qué lindo. Ya. Bueno, y eso, nada, eso ya lo dijimos. Y los últimos receptores que me quedan de la jornada, chicas, y con esto termino, son los receptores de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Y a la vez es el órgano que tiene más receptores del cuerpo. Tiene miles de millones de neuronas. Si nos tocamos el pelo, al cargarnos el pelo, sentimos que nos cargamos el pelo. La nariz, todo, toda la piel tiene receptores. Hasta la planta de los pies, toda. Entonces, la piel, que es tan extensa, tiene receptores para el calor o el frío, termorreceptores. Para el tacto, el corpúsculo de Messner, para el tacto. Tiene receptores para el dolor. Por ejemplo, si yo voy a tomar algo muy caliente, digo, recórcholis, y saco la mano, ¿verdad? Receptores para el dolor. Tiene receptores para la presión. Si alguien te aprieta, ese otro receptor. O te carga la piel. ¿Y dónde están estos receptores? La piel tiene 3 capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Los receptores están metidos en la dermis. Y sus vías nerviosas salen desde la dermis entonces y se proyectan hacia la médula espinal, y de la médula espinal suben para arriba, bla, 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 no van a subir para abajo probablemente, y llegan al cerebro. ¿Pero qué parte del cerebro? A esta parte. Solo a esta parte del cerebro. Voy a abrir mi cerebrito aquí para que nos sigamos mirando. Mira, solo a esta parte hasta acá. ¿Y esa corteza cómo se llama? Corteza somatosensorial. O sea, chicas, en esa corteza sensorial tenemos un mapa perfecto de todo nuestro cuerpo. Entonces, si te tocan una parte, en cualquier parte, tú sabes dónde te tocaron. ¿Y cómo lo sabes? Por el mapa que tienes en tu cerebro. Tu mapa sensorial. Y lo último es decirles que el dolor que se siente en la piel no es malo. No es malo sentir dolor. Es muy importante sentir dolor. Les voy a contar una historia bien breve y con esto voy a terminar la clase. Cumplí justo la hora. Una vez llegó una perrita a una veterinaria que la habían atropellado. Entonces la perrita tenía una lesión medular. Imagínate que aquí está su cerebro, entonces aquí está la médula espinal. Entonces se había roto la médula espinal ahí, en esa parte. Entonces el auto le pasó por encima, no sé qué, entonces tenía esta pata vendada y ahí la dejaron hospitalizada. La perrita no sentía dolor porque no tenía cortada la médula espinal, o sea que iba a quedar parapléjica. Entonces, en la noche, la perrita se sacó el parche y como había sangre en la patita, lo encontró rico y empezó a comerse su patita. Y se la comió porque no sentía dolor debido a que su médula espinal estaba seccionada en 2. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta experiencia? Bueno, primero que los cuidadores de la veterinaria eran unos lesos, primero. Pero lo segundo que podemos sacar es que el dolor es muy importante porque cuando llega un estímulo doloroso, eso es porque algo te va a hacer daño. Entonces, ese estímulo doloroso llega a tu médula espinal y hace al tiro una respuesta refleja. Entonces, si tú tocas algo, por ejemplo, que está caliente, tiras el dedo para atrás por una respuesta refleja. Pero a la vez, el cerebro se entera de eso y hace un análisis y dice, esto que vimos el otro día estaba caliente. Y eso es todo. Y esos son los receptores más importantes de nuestro cuerpo, o lo que la gente llama también los 5 sentidos: oído, olfato, tacto, gusto y equilibrio. ¿Tan, tan? ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Estamos bien? Sí, quedó todo claro. Sí, excelente. Ya está, chiquillas. Entonces, miren, yo de verdad les digo, la próxima semana, si quieren, repasamos lo que el profe dijo. Así es que hay que ponerse de acuerdo. Yo debo mirar las clases del profe, saber de qué está hablando. Miré la otra vez un poquito, supe que hablaba de DNA y que una rana y que le habían cambiado a los ositos, le habían cambiado el DNA, entonces había dado el origen de la rana del DNA que se le había cambiado. Hasta ahí llegué. Nada. ¿Ya? Pero ahí vamos a mirarlo y entonces
nos ponemos de acuerdo cuando hacemos el repaso. Ya, chiquillas lindas, cuídense, pórtense bien, nos vemos la otra semana. Gracias, Goodbye. profe. Chao, por Cuídense. nada. Chao. Muchas Chao, gracias. adiós. Chao. Chao.